de de la historia de este país, pero también del movimiento revolucionario, no solo colombiano, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial. De Álvaro tenemos que aprender que él fue uno de los que después de la violencia bipartidista ayudó a organizar todo ese movimiento de resistencia que se dio en la década de los 50 y 60, y sobre todo de esa organización del movimiento campesino y agrario. Yo creo que eso es lo primero que hay que señalar. Segundo momento, creería muy importante resaltar del camarada Álvaro Vázquez es la forma como él vivió su vida. Creo que es lo que la gran enseñanza es qué es ser un cuadro íntegro del Partido Comunista. Es decir, en su vida militante Álvaro Vázquez fue dirigente, asesor jurídico sindical, fue dirigente, pues, digamos, en la organizador del partido, pero también fue senador, fue defensor de los derechos humanos, fue un gran educador, fue secretario general y volvió a su militancia de base o nunca salió de ahí. Creo que de lo que he podido comprender de la historia del partido, yo quiero resaltar que Álvaro Vázquez jugó un papel muy importante, sobre todo en la década de los 60 y los 70, y en eso me refiero a dos tesis. La primera, la de la década de los 70, recordemos o pongamos en contexto lo que fue el 10º Congreso del Partido, celebrado en 1966, donde Álvaro planteaba, digamos, en ese momento, lo que nosotros conocemos como la combinación acertada de todas las formas de lucha de masas, pero así en esa bella época de los 70, de la unidad de todos los sectores de la izquierda, de los sectores democráticos, como Álvaro fue un gran defensor en el 13 Congreso de 1980 sobre la consigna de la lucha por la paz y la solución negociada del conflicto. Yo creo que eso hay que ponerlo en valoración, esas dos tesis que tienen vigencia en la actualidad y obviamente que a partir de las tesis de eso, pues gran legado de la apertura democrática, que así era como lo veía Álvaro Vázquez del Real, y es que de cierta forma es hacer eso que nos ha enseñado el partido en los principios leninistas de la planificación, el control, de la crítica, la autocrítica, y de cómo también hay que reconocer que en esa década se dio mucho aventurerismo, mucho espontaneísmo, y que de cierta forma, a partir del 13 Congreso, con esa apertura democrática es que empezamos a aterrizar ciertos elementos políticos que tienen mucha vigencia. Ejemplo, Álvaro era los que decía el papel que debía jugar el partido en el tema electoral. Así no le gustan a muchos compañeros el tema electoral, pero para los revolucionarios este tema es importante. Creo que otro elemento es el papel, el Álvaro Vázquez en la búsqueda de la paz. Yo lo que he podido leer sobre Álvaro Vázquez, tanto en el semanario Voz y bueno, en la obra de Álvaro Oviedo, es uno encuentra a Álvaro Vázquez muy consecuentemente en todos los procesos de paz de que se dieron o se han dado en Colombia, desde la Uribe en el 84, Tlaxcala 94, los acuerdos ¿cómo es? Mongucía, que eso se dio en el 94-98 y en el Caguán. Digamos, es ver el proceso de paz, los diálogos de paz en su integridad y no como algo abstracto. Y pues obviamente que fruto de ello es lo que Álvaro Vázquez ayuda a crear en 1998 y es la Asamblea Nacional Permanente, ¿cómo es? Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y su papel que jugó en la Unión Sindical Obrera. Entonces yo creo que ese aporte de Álvaro Vázquez en la contribución del carácter revolucionario del partido hay que mirarlo
en el largo plazo. Y en ese sentido, porque es que ese legado de Álvaro Vázquez de la búsqueda de una dirección colectiva, de la unidad del partido, de la formación de los cuadros del partido, donde ahí sí yo recuerdo de las charlas que Álvaro pues siempre nos enseñaba de que un cuadro, un militante del partido tiene que tener muy claro en sus conocimientos, en su formación, el contexto nacional, el internacional, la caracterización de los distintos tipos de los gobiernos que están en el momento, etcétera. Entonces, el papel de Álvaro en la formación de los cuadros va a ser muy destacada, sobre todo a partir de su experiencia, y es del trabajo en equipo, de la autodisciplina. O sea, él no esperaba que convocaran una escuela para llegar, no, la autoformación en Álvaro era constante y creo que eso es un legado. Entonces, en ese sentido, es a partir de que todo ese legado nos sirve, digamos, también a plantear debates que están vigentes, aún no lo podemos negar, pero es de gran importante poner en reflexión y es, Álvaro fue un gran defensor, digamos, del carácter democrático revolucionario del partido y un gran defensor de que, digamos, de ciertas actitudes que pueden llevar al atraso al partido, que puede ser el inconformismo, el derecho, digamos, a no pensar propiamente. Él siempre enseñaba que cada militante debía pensar de la forma más correcta, o sea, que nadie pensara por nosotros, y a partir de ello vencer, que creo que lo referenciaba vos en la separata de esto, cómo Álvaro enseñaba a vencer el espontaneísmo. Yo creo que son las cortas palabras que puedo decir en este corta semblanza política, entre comillas, de Álvaro Vázquez. Vuelvo, insisto, Álvaro hay que hacer los más grandes homenajes, así como otros camaradas que hemos perdido en los últimos meses o en el último periodo, y que ojalá podamos dedicarle una escuela a ver ese Álvaro en el contexto histórico, ese Álvaro educador, ese Álvaro Vázquez eh, periodista, etcétera, el buscador de la paz. Entonces, muchas gracias, Harold. Yo, pues, lamentablemente, yo te había comentado, mañana tenemos la presentación del informe sobre la historia, el genocidio y la memoria de la Unión Nacional de Oposición. Yo ahorita ya en 3 minutos tengo una reunión con la universidad. Entonces, pues muy agradecidos. Ojalá que este espacio que hoy se abre con el programa sea una especie de formación, que sea un espacio también de aportes y también, como ustedes saben, estamos en el marco de la preparación del 23 Congreso Nacional de Partido y pues todos estos aportes van a ayudar a, tal como dice la presentación del profesor Oviedo, que generemos la unidad, que sea un proceso de aprendizaje para la resistencia y para un nuevo poder. Muchas gracias. Bueno, compañero Jefferson, entonces, profesor Álvaro Oviedo tiene la palabra para que entonces inicie la discusión. Gracias, Jefferson, y un saludo para todas las compañeras y compañeros que se han conectado. Sí, creo que resulta inevitable hacer presente a Álvaro Vázquez cuando empezamos una serie de conferencias, de charlas, de intercambios sobre el programa. Porque Álvaro es lo que Gramsci llamaba un intelectual orgánico de la clase obrera, o sea, un intelectual cuya obra se pone al servicio de la reflexión y de los intereses de la clase obrera. Eso lo asume él prácticamente desde el año 47, él termina como abogado, se gradúa como abogado en la Universidad Libre, se vincula al partido, se traslada como asesor laboral a Ibagué y es un periodo donde las dictaduras conservadoras están empeñados en destruir a la CTC como central única clasista de los trabajadores. Y por lo tanto,
los trámites jurídicos de los abogados laboralistas, clasistas, amigos de la clase obrera, pues no tienen curso, fallan en contra de las normas de derecho, ocultan, traspapelan, es decir, el servicio del ministerio al lado de los patrones es abierto y descarado. Así que Álvaro decide renunciar a su papel de asesor laboralista de los sindicatos y se vuelve revolucionario profesional, es decir, toda su vida la dedica a desarrollar una obra como intelectual orgánico. Se pone al servicio de la clase obrera, al servicio de su organización y de elevar su nivel de conciencia. En ese sentido, es fundador de la Escuela Nacional, una escuela nacional para dirigentes de las organizaciones de masas, para dirigentes obreros, dirigentes campesinos, mujeres, que por las condiciones de la violencia funciona en la ilegalidad, en un internado de 2 meses, y Álvaro es uno de los profesores que está allí permanentemente desarrollando las diferentes temáticas. Esa escuela nacional luego es trasladada a Bogotá con el mismo carácter, y cuando empieza el Frente Nacional y empieza el partido a recobrar la legalidad, se abre la idea de formar una universidad obrera y popular. Ahora hay organizaciones sindicales y políticas alternativas, digamos, de izquierda, que están levantando de nuevo la idea de una universidad obrero popular. Esa es una idea que estuvo en los años anteriores a la violencia, digamos en el 46, 47, empezó a funcionar. Y pues sin el mismo nombre, pero el concepto lleva a que Álvaro Vázquez, con la Comisión de Educación, decidan formar el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y traen a Nicolás Buenaventura de Cali. Nicolás dirigía los centros de investigación marxista, lo trae de Cali para dirigir el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales como Universidad Obrera. Así que una exposición que hacemos a nombre de 6 es inevitable nombrar a su fundador, pero además fue fundador del INEDO, el Instituto Nacional de Educación Obrera, y del CORPEIS, acompañó todo el proceso, digamos, de configuración, reformateo de CORPEIS, etcétera, etcétera. Ese es uno de los aspectos de su actividad, formar escuelas donde los trabajadores, la clase obrera, las mujeres, tengan acceso para su formación teórica, para poder enfrentar con más éxito sus luchas. Parejo a esto, es fundador de Documentos Políticos. Documentos Políticos lo empiezan a sacar en la escuela esta que mencioné de la época de la violencia, que funcionaba de manera clandestina. Y Documentos Políticos sale de manera igualmente clandestina. Su edición inicialmente se hace con el mimeógrafo, picando en stencil, pues ya creo que las nuevas generaciones no tienen idea pues de cómo se hacían este tipo de publicaciones, había que escribirlas completo a máquina, picando el stencil para después poder lograr varias copias. Así sale los primeros números de la revista, que después logra su personería jurídica cuando se gestiona igualmente la personería de la Voz de la Democracia, que es el nombre inicial del periódico. Es fundador de la revista del Centro de Estudios de Investigaciones Sociales, Estudios Marxistas, y se mantiene en su consejo de redacción mientras permanece la revista, que básicamente presenta avances de investigación. La diferencia entre educación e investigación está que la investigación tiene como objetivo generar conocimiento nuevo, mientras que la educación pues difunde conocimientos sistematizados, adquiridos, sistematiza y facilita, digamos, el acceso a ese conocimiento.
Pues cuando él forma el CEIS, lo forma con las dos ideas, que sea de estudios y que sea de investigación. Cuando se forma Corpeix, la diferencia de la sigla está porque el uno es centro y la otra es corporación. Igual ustedes encuentran que la terminación es la misma, estudios e investigaciones sociales. Los dos elementos están presentes como están las revistas. Cuando los años 80, a mediados de los 80 termina su actividad de la revista de estudios marxistas que hacía avances de investigación, a diferencia de documentos que hace artículos de actualidad, es reemplazada por Taller, por la revista Taller, la primera experiencia naufraga, y él refunda Taller y aparece actualmente como pues, el refundador, digamos, de esa publicación. El resto de referencia me exime Jefferson con su nota de hacerlo. Es el autor de la declaración programática del partido y de varias versiones de los programas de manera consecutiva. Finalmente, dar la noticia, digamos, de que entre las iniciativas que se han tomado para rendirle homenaje a este intelectual orgánico de la clase obrera, está la de publicar su obra que es bastante prolija, está un tanto dispersa en las revistas, en informes, en folletos. Sin embargo, alcanzamos a publicar 2 libros en vida de él y en las fechas en que correspondía la lucha de ideas, digamos. 2 libros, está el tercero, que es el que aludía a Jefferson, es su historia de vida y una compilación de artículos sobre situación política, centrados sobre situación política. Y hay otra serie de textos de carácter teórico, de reflexión sobre el marxismo, sobre las luchas de clases en Colombia, sobre experiencias de algunos países, etcétera, que pensamos compilar y nos puede dar 4 o 5 tomos, dependiendo de los paginajes, para que sea una especie de biblioteca básica del pensamiento político al servicio del sindicalismo clasista, al servicio de los movimientos populares y obviamente del partido de la clase obrera. Dicho esto, asumamos entonces propiamente la temática de nuestra exposición, que tiene que ver con la consigna, digamos, del partido que convoca la discusión de su congreso sobre la idea de buscar la unidad más amplia posible de todas las fuerzas populares y democráticas para resistir la ofensiva actual de los sectores más agresivos del capital financiero y generar la alternativa, que es también una concepción de Álvaro, que hay que pasar de la resistencia a la alternativa, y la alternativa es un nuevo poder. Así que la consigna que ustedes están viendo en pantalla es una, de cierta manera, elaboración también de Álvaro, digamos, hace parte de la tradición política del partido. Pero en relación con esa reflexión, la primera pregunta que tendríamos que formularnos es la de qué es un programa. Definición breve, un programa es un compendio o guía de lo que se planea realizar, una especie de resumen, ¿no? Pues viene de plan, de planos, digamos, es el esquema que se hace de lo que se va a construir, de lo que se va a edificar. Entonces, una especie de resumen de propuestas que se presentan para salir de la crisis, para salir de la situación que afronta Colombia actualmente. Como el programa es un compendio de lo que se puede planear, pues hay diferentes tipos de programas. Puede haber programas educativos, puede haber programas de orden reivindicativo, etc. Nosotros nos vamos a centrar sobre el problema, bueno, programa incluso de un evento, de un acto, es lo que se va a realizar. Nosotros nos vamos a centrar en el análisis de lo que es un programa político. Y un programa político alude a las
transformaciones que se impulsan desde el Estado para la organización y conducción de una sociedad desde la perspectiva e intereses de una clase. Por los objetivos, estos programas, podríamos decir, estos programas políticos, podríamos decir que pueden tener un carácter regresivo cuando tratan de llevar la sociedad hacia formas de organización superadas o que de alguna manera significan un retroceso en relación con lo existente. Conservador en el sentido de mantener el estado de cosas actual, y sí puede tener la ideología liberal o conservadora de los partidos tradicionales en el caso nuestro, pero la idea suya es el mantenimiento del estado de cosas tal como se presenta, o puede ser por su contenido reformista, es decir, un programa que busque cambios, reformas, modificaciones parciales para mantener la estructura de dominación de clase igual. O un programa revolucionario que supone el reemplazo de un bloque de clases por otro bloque de clases, de las clases dominantes tradicionales por el bloque de clases populares que desplaza a esas clases del poder y reorganiza a la sociedad en función de sus intereses. En este sentido, un programa revolucionario de un partido de la clase obrera pues busca la realización no solo de sus objetivos inmediatos, sino de sus objetivos más generales. Los más generales tienen que ver con el momento, digamos, de su desarrollo histórico. ¿Qué lugar ocupa esa clase en la sucesión de las diferentes maneras como se ha organizado la sociedad a través de la historia? Y eso está expresado en el primer programa que conocemos, que es el llamado Manifiesto Comunista, escrito por Marx, otro intelectual orgánico, por Marx y Engels, donde básicamente desarrollan la idea de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Digamos, la sociedad se ha organizado de diferentes maneras a través de la historia. Pero desde que desapareció la sociedad comunitaria, desde que aparecen las sociedades de clases, estas clases están en lucha. Y esa lucha conduce a la dominación del proletariado, y la dominación del proletariado conduce a la abolición de las clases y del Estado. Debido a que el interés más general de la clase obrera es abolir su propia explotación. Y la explotación descansa en todas las formaciones económico-sociales sobre la propiedad privada sobre los medios de producción. Sea el hombre mismo en el esclavismo era propiedad privada de otros seres humanos, sea los medios de producción fundamentales, la tierra, como en las sociedades medievales, feudales, o sea la maquinaria, bodegas, caminos, infraestructura, digamos, los medios de producción modernos. Esa propiedad sobre los medios de producción le permite al propietario apropiarse del plus trabajo de los trabajadores. ¿Qué es el plus trabajo? Digamos, la parte que cubre las necesidades para existir con su familia es la parte que corresponde a la jornada de trabajo necesaria, el tiempo de trabajo necesario. Pero el ser humano, con la tecnología, con los medios que utiliza, con las formas de organización, logra incrementar su producción hasta el punto de producir más de lo que consume, más de lo que necesita para sobrevivir él y su familia. Eso que produce además es el plus trabajo y se apropia en el esclavismo a través de la
propiedad del mismo ser humano y en consecuencia de su producto, o de la tierra, y entonces se exige que por usar la tierra se pague una renta al terrateniente, o en el caso del capitalismo, ese plus trabajo pues se llama plusvalía, que consiste en la parte que no se le paga al trabajador. El tiempo, el salario, que es lo que pagan, corresponde más o menos al tiempo de trabajo necesario. La tendencia es a que sea menos del tiempo de trabajo necesario, porque hay una tendencia a incrementar la ganancia. Incrementar la ganancia es, pues, superexplotar al trabajador. Y el excedente, toda la riqueza que genera más allá de sus necesidades el trabajador en la jornada, de sus necesidades y las de su familia, que son la garantía de la reproducción de la misma fuerza de trabajo, pues es lo que se llama plusvalía. Pues bien, el interés fundamental de no ser explotado, de no ser expropiado de su plus trabajo, supone quitar el medio a través del cual se hace eso, que es la propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, al abolir la propiedad privada sobre los medios de producción, lo que se está aboliendo es la explotación entre los seres humanos. Y al lado de ello, cualquier tipo de opresión, incluida la étnica o de género, que tiene que ver la étnica pues con la herencia colonial. Los pueblos dominados son discriminados, son esclavizados, son sometidos a roles subalternos, o la de género, que tiene que ver con la división del trabajo y el surgimiento en condiciones económicas, sociales, políticas y culturales muy específicas del patriarcado. Patriarcado que ha sido funcional a la explotación en las diferentes formaciones económico-sociales. Así que la esencia del programa de la clase obrera es abolir la explotación entre los seres humanos, y por eso la clase obrera aparece como dirigente, tiene históricamente un lugar de dirigir al conjunto de la sociedad en la tarea de suprimir la explotación, todo tipo de explotación, todo tipo de opresión, incluidas la explotación étnica y de género, que es el principio máximo, digamos, de nuestro programa. La otra pregunta es cómo se formula un programa. Pues un programa para el mantenimiento del estado de cosas actual, programa conservador, normalmente se basa en un análisis de la opinión pública para ubicar qué quiere la gente, qué le preocupa, qué teme. Encuestas. Son estudios de encuestas, lo que llaman mercadeo político. Entonces buscan la imagen que pueda ser más agradable, el personaje que puede ser más aceptado, digamos, por los electores, y a partir de ese análisis se formulan unas promesas. Literalmente a la gente se le dice lo que quiere oír, y con eso se ganan las elecciones. Ese es el programa formal, el que presentan. Si no logran el apoyo de la población, se puede llegar hasta a optar por medidas de fuerza para imponer de todos modos sus intereses de clase. El uso o no de la fuerza pues depende de la relación de fuerzas que se dé en la sociedad. Pero la imposición del programa pasa por o incluye entre sus recursos la posibilidad del uso de la fuerza, la represión. Un programa revolucionario que supone que su objetivo central es reorganizar a la sociedad, pues busca, obviamente, que la sociedad, que los sectores sociales, que las clases que están involucrados sean conscientes de sus necesidades y sean conscientes de cómo solucionarlo y con qué medios solucionarlo. Entonces, es fundamental en la formulación del programa la investigación.
Todas esas actividades encaminadas a generar conocimiento nuevo y el estudio de la realidad. En este caso, como un programa para Colombia, de la realidad colombiana. Los problemas que afectan a la clase obrera, a los sectores populares. Por sectores populares entendemos los sectores productivos, los trabajadores de la ciudad y el campo, asalariados y por cuenta propia, tanto de trabajo manual como de trabajo intelectual. O sea, a la mayoría de la población. Es mirar qué es lo que afecta a la mayoría de la población, pero no por ocurrencia, sino mediante la investigación de la estructura económica, de la estructura social, o sea, cómo están conformadas las clases. Y la estructura política, cómo está el Estado, qué forma tiene, digamos, cuál es el tipo de Estado, cuál es la forma y cuál es el régimen. Sobre eso podemos hacer una aclaración en una de las filminas siguientes. Al establecer esa problemática, se busca establecer las causas de la situación y sus responsables. Y fundamental identificar las fuerzas interesadas en cambiar esa situación. Y en consecuencia, los aliados y los medios necesarios para llevarlo a cabo. Un partido tradicional es un partido que se caracteriza por ser un club de notables, donde los caudillos definen la orientación del partido y sus seguidores adhieren por razones de tipo emotivo o lo que llaman también carismático, digamos, de simpatía hacia el líder. Digamos, el papel de los líderes es central en un partido tradicional. No hay una estructura permanente ni hay estructuras de consulta. Los líderes deciden y los seguidores de los líderes informan de qué es lo que opinan cuando hablan sus jefes. Y ustedes pueden coloquialmente hablar con alguien y preguntarle qué opina en este momento el santismo y pues no saben si no ha abierto la boca a Santos. Es más o menos la lógica, digamos, de los partidos tradicionales. En consecuencia, los programas los formulan los líderes, apoyados en el mercadeo político. Pero ojo, se apoyan también en centros de pensamiento de los gremios, economistas, sociólogos, psicólogos, antropólogos, etcétera, publicistas, que son centros de los gremios y de los grupos financieros y en consecuencia al servicio de esos intereses. Ese es el programa real. Ustedes vieron ahora cómo la campaña que hizo Duque pues levantó unas consignas y cómo al otro día pues salió fue el programa de los gremios. Lo que había que hacer era las propuestas que hacían los gremios. Entonces, así se formula. En el caso del Partido de la Clase Obrera, sí, el programa es igualmente el resultado del estudio, pero este es un estudio y un debate del conjunto del colectivo. Digamos, Gramsci, cuando se refiere al partido, dice que el partido es un intelectual colectivo. Todo ser humano tiene la capacidad de pensar, de imaginar alternativas, de cuestionar. Esa actividad es lo que llaman leer al interior de intelligere, que es lo que tiene que ver con intelectual. Pero el partido es no un intelectual o un pequeño grupo de intelectuales, sino el conjunto del partido que a través de las células, de los diferentes organismos, de las discusiones, de los intercambios de opiniones, construyen conocimiento. Entonces, el programa nuestro es resultado de la actividad de ese intelectual colectivo. El Congreso aprueba el programa, los estatutos, la línea política y elige la dirección. Y los centros de pensamiento financiados por los trabajadores como Seis Corpéis apoyan con sus estudios, pero esas formulaciones que salen de los investigadores van al debate del colectivo, porque además del saber que se puede extraer de los libros, de la información, de las estadísticas, etcétera,
Está la experiencia de la gente en sus luchas, en sus regiones. Y ese saber es fundamental para la formulación del programa. ¿Cuál es el referente teórico para el análisis y la transformación de la realidad? En el caso nuestro, la teoría crítica del capitalismo fundamentada por Marx y Engels, con base en su concepción materialista, dialéctica de la historia y desarrollada por Lenin, lo que llamamos coloquialmente marxismo-leninismo, y desarrollada por personas como Rosa de Luxemburgo, que es fundadora de la Tercera Internacional, la Internacional de Lenin, de Antonio Gramsci, que también hacía parte de la misma internacional, y muchos otros intelectuales orgánicos, hombres y mujeres, por los partidos, esos intelectuales colectivos, vinculados a experiencias triunfantes y significativas. Se basa igualmente en la apropiación crítica de las máximas adquisiciones del pensamiento social, de la cual surgió el marxismo. Ustedes saben, hay un artículo que circula, por ahí lo tenemos en PDF, lo pueden bajar y consultar cuando quieran. Escribió Lenin, que habla de 3 fuentes y 3 partes integrantes. Se refiere a las máximas adquisiciones de la economía política, que son sometidas a críticas por Marx, de la filosofía clásica alemana, igualmente sometida a crítica por Marx, y el socialismo francés, que tiene también conectores con el liberalismo laico, digamos, democrático radical. Marx y Engels inicialmente empiezan su actividad política como demócratas. Y hay desarrollos con relación a la cuestión colonial, a la cuestión del capitalismo en la etapa de los monopolios, la etapa del imperialismo, que son los desarrollos propiamente de Lenin, como hay desarrollos de Lenin en la cuestión de cómo organizar un Estado, porque por primera vez la clase obrera toma el poder en Rusia y ya tiene que asumir el problema de organizar el Estado, la economía, de organizar la sociedad en función de esos intereses. Entonces hay aportes teóricos muy significativos en ese sentido. Entonces el marxismo surge de la apropiación crítica de la cultura universal, pero sometida a crítica desde la perspectiva del materialismo de abolir la explotación y todo tipo de opresión, que son los intereses más generales de la clase obrera. En ese proceso de crítica, de polémica, de debate con otras corrientes, la teoría marxista se autoconstruye, se refuerza, se desarrolla como teoría viva y sobre todo como guía para la acción. No es un compendio de fórmulas para recitarlas, como cuando uno está rezando el rosario. Entonces repite, repite y repite para que se haga el milagro. No, es una guía para la acción, no es un compendio de palabras a repetir sin tener en cuenta el contenido. Es para analizar la realidad y para transformarla. Y en eso siempre hay que luchar contra la tendencia dogmática, que es esa, la de coger las citas, sacarlas de su contexto, no tener en cuenta su significado y repetirlas como una doctrina. O el revisionismo, que es la otra corriente, que es la de decir, sí, muy importante la teoría, pero eso ya se quedó atrás porque eso es del siglo XIX y entonces hay que revisarla. Y lo que proponen revisar es quitarle justamente el contenido revolucionario, o sea, ese planteamiento de que la lucha de clases conduce a la abolición de las clases y del Estado, conduce a la superación de la explotación. Únicamente es eso lo que busca el revisionismo quitarle para dejarlo en el estrecho horizonte de la reivindicación o la reforma. Entonces, esa elaboración teórica se hace desde una perspectiva teórica clara y en desarrollo, una teoría que uno debe apropiarse, digamos, de manera permanente. La autoformación es irreemplazable, digamos, nadie puede aprender por los demás.
Uno solo sabe lo que uno ha aprendido, lo que uno ha estudiado, verificado en la realidad. Entonces, no se puede citar pues el marxismo-leninismo como un conjuro y estar seguro que porque es éxito entonces vamos a acertar. No, el marxismo como teoría desde que se hizo ciencia exige que se le trate como tal, decía Engels, es decir, que se le estudie, que se apropien de esos principios para poder dar cuenta de la realidad y por cómo y por dónde y cuándo se puede transformar. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un programa antes de ser gobierno o poder? Porque dice que es un compendio de propuestas que se van a realizar desde el Estado, ¿no? Pues sirve porque contribuye a la movilización de los sectores sociales al dar una idea clara de qué se busca o se persigue. Además de ayudar a la movilización, ayuda a la formación de estos sectores sociales a partir de su propia experiencia, elevando su grado de organización y conciencia y ayudando a la comprensión de las interrelaciones que hay entre reivindicación, reforma y revolución. Reivindicación es cualquier demanda para mejorar las condiciones de existencia. Digamos, satisfacer cualquier necesidad en lo inmediato es una reivindicación. Aumento de salario, mejorar, construir un camino, construir una escuela, un puesto de salud. Pueden ser reivindicaciones de la clase obrera o de una vereda o de una localidad, etc. Son reivindicaciones. Apuntan a mejorar las condiciones de existencia, pero no altera las relaciones de producción, no altera la forma como funciona la sociedad. La reforma interviene, digamos, a nivel de política pública. Es una cuestión que involucra al Estado. Cuando las reivindicaciones toman suficiente fuerza, pueden cuestionar la política pública, que es la política de Estado, o sea, la manera como se están haciendo las cosas. Entonces, se modifica parcialmente y se logran mejoras. Por ejemplo, se puede lograr una reforma laboral favorable a los trabajadores. Eso no va a quitar el que siga existiendo el capitalismo y la expropiación de la plusvalía, que continúe existiendo la explotación, pero mejora las condiciones de contratación y mejora las condiciones de pago de la fuerza de trabajo y por lo tanto las condiciones de existencia de la gente. Entonces la reforma tiene esa característica y lo definitorio, para que identificarla, no cambia el bloque de clases que está en el poder. Y se mejora la reglamentación para atender algunas necesidades de la población, pero se mantiene al mando el bloque de poder y obviamente sigue gobernando en función de sus intereses. Mientras que la revolución sí significa el desplazamiento de las clases que estaban en el poder por las clases alternativas que emergen y que reorganizan la sociedad en función de sus intereses. Entonces el programa ayuda a formar a la gente a partir de su propia experiencia y a identificar las diferencias entre reivindicación, reforma y revolución. Pero el programa además contribuye a la construcción de la unidad. Cuando tú señalas los objetivos, cuando señalas el porqué, etcétera, etcétera, es más fácil, con base en el programa, construir unidad, construir acuerdos. En lo táctico, digamos, a corto plazo, o en lo estratégico para transformaciones de mayor profundidad. Y ayuda a comprender la necesidad, en algunos casos, cuando la correlación de fuerzas no permite mayores avances, de llegar a compromisos. Un compromiso es una cuestión que recoge no todo lo que uno quiere, pero sí parte de lo que uno quería. Pero sobre todo, hay compromiso si ese acuerdo permite avanzar y permite fortalecer los intereses de la clase o del bloque de clases que está llegando al compromiso.
Cuando se cede simplemente a los intereses de la otra clase, eso no es un compromiso, sino una entrega. Simplemente se pasó para el otro lado, dejó de defender los intereses de su clase y se pasó para el otro lado. Entonces el compromiso está más inmerso, los compañeros que han lidiado con pliegos, en el proceso de la negociación. Puede que uno no logre todo el pliego, pero puede llegar al compromiso de que, aceptados los puntos más importantes, pues se levanta el paro, se levanta la huelga, bueno, porque la correlación de fuerzas no permite la victoria total, en resumen es eso, pero la fuerza que se tiene sí permite avanzar, esa es la idea. Lo demás sí sería entrega. Entonces, el programa ayuda a identificar esas posiciones y ayuda a comprender, ahí es fundamental el engarce con lo que sigue, ayuda a comprender la importancia de la correlación de fuerzas y naturalmente el nivel de conciencia y de organización de las masas, que es un elemento constitutivo de esa correlación de fuerzas, y su estado de ánimo. No es lo mismo que las masas estén en ánimo de defender sus derechos a que estén desanimadas o apáticas. Ustedes pueden tener muy claro qué es lo que necesita la gente, pero si la gente no está en plan de movilizarse, pues no se moviliza, quedan solos. Entonces, la dinámica del programa y la relación entre reivindicación, reforma y revolución permite medir eso, el grado de conciencia, qué tanto entiende la gente hasta dónde debe ir en la defensa de sus intereses, qué fuerza tiene para ello y cuál es su estado de ánimo. Con base en eso es que se formulan los objetivos. Y en resumen, entonces, la respuesta sería, ¿para qué sirve un programa antes de ser gobierno? Pues para crear las condiciones para realizarlo. Y el hacerlo público, el difundirlo, el explicarlo, suma fuerzas a través de la unidad, a través de la decisión personal, a través de la experiencia y la práctica que obtiene la gente y crea condiciones para realizar el programa, para volverlo viable. Como la situación está cambiando permanentemente, entonces hay un trabajo permanente para mantener una formulación pertinente del programa, digamos, para que el programa no se envejezca. Y eso se logra mediante el permanente estudio e investigación de la realidad que queremos transformar. Mediante la sistematización de las experiencias de las luchas nacionales y de otros pueblos, aprendiendo de ellas sin pretensiones de calco o copia, distinguiendo lo particular o específico de ese país de lo general, lo que puede tener expresión, digamos, en los medios nuestros, sin dejar de lado los hechos que cuestionan nuestras apreciaciones. Puede que la lucha, la experiencia de otro pueblo ponga en primer plano algo que no pasaba por la cabeza nuestra o que de acuerdo a nuestras experiencias no veíamos o no apreciamos y que en circunstancias específicas se pueden hacer posible. Entonces está la obligación de estudiar eso para ver cómo se enriquecen nuestras formulaciones. Y obviamente la formulación del programa se mantiene activa si tiene presente que está en una lucha activa contra las ideas dominantes a nivel internacional, a nivel nacional y territorial. Por ejemplo, la ideología del neoliberalismo hoy es dominante. Debe ser un programa que ayude a desenmascarar la ideología de dominación. Que ayude igualmente en la lucha contra los postulados que pregonan la resignación y la desesperanza. Es decir, que hunden a la gente en la apatía y que impiden que los conglomerados sociales se transformen en movimiento social. Cuando hablamos de movimiento social, hablamos de los sectores que se mueven a pedir, a reivindicar, ¿no? A pelear por mejores condiciones. Buena parte de esos conglomerados sociales
están sumidos en la apatía, no hacen parte del movimiento. Ganarlos para la movilización es importante, pero no es gana sin derrotar la resignación y la desesperanza que tienen múltiples ideologías de expresión, desde las religiosas hasta las más refinadas que están hoy metiendo pues en las universidades sobre la cuestión de la pequeña política y otro tipo de cosas del pragmatismo y del neoestructuralismo, cantidad de neos y de post que hoy están agitando. Y con todas esas variables, una tercera línea de esa lucha de ideas es la de quienes propugnan por el aislamiento gremialista, no quieren que los maestros se vinculen con los otros sectores, no quieren que el del sindicato tal se una incluso con sindicatos de base de la misma rama industrial, el aislamiento gremialista, la dispersión, que no solo se da en el movimiento sindical, por ejemplo, en el movimiento de mujeres, en el movimiento de diversidades de género, se trabaja por la dispersión, ¿no? Cada vez se insiste más en lo específico de cada uno, en lo particular de cada uno, en lo único, digamos, de cada acontecimiento, de cada reivindicación, ocultando lo que tiene de general, lo que tiene de común, que es lo que permite precisamente la unidad, la convergencia, la confluencia de diferentes luchas. Y obviamente los que pregonan pues que no se pase de las reivindicaciones o de la reforma como meta final. Gente que se mueve, pero dice, la meta final es la reivindicación. Pliego y basta, punto. ¿No? No frieguen con eso de reforma laboral, ni de reforma mineroenergética, ni nada cosa. Eso no vale la pena. O los que llegan incluso a decir, sí, la reforma, pero es que con eso ya resolvemos todo y no hay que pensar en ningún otro tipo de transformación. Y aterrizamos en un concepto en el que insistía mucho Álvaro Vázquez, que son las características del programa. Hay textos sobre eso, podemos adelantarles que a quienes le escriban a Harold se lo podemos enviar. Hay un texto de Vázquez donde habla sobre las características del programa y allí menciona la brevedad. No se trata de hacer un mamotreto gigantesco, sino una formulación breve, que sea fácil de imprimir, fácil de difundir, fácil de cargar, de explicar, etc. Pero el desafío que presenta la brevedad es el de lograr una buena síntesis, que dé cuenta completa de la realidad. No es en aras de la brevedad decir una parte, sino decirlo todo, pero decirlo de manera breve. Ya después tú puedes coger cada punto de esos y abrirlos y explicarlos en qué consiste, pero la formulación misma debe ser breve, breve y sencilla. La sencillez es fundamental, que sea fácil de explicarse, de entenderse en su relación con la realidad, desprovisto en lo posible de jerga. Ahí el desafío es cómo lograr que sea comprensible para la gente sin abandonar la rigurosidad de las categorías. Menciono dos categorías que utilizamos con frecuencia, dialéctica y pues, imperialismo, ¿no? Entonces, muy fácil que algún compañero diga, no, compañeros, que la situación esta es compleja, ¿no? Esta situación es compleja y hay que tener en cuenta la dialéctica porque esto es obra del imperialismo. Y el que lo está oyendo no entendió nada, porque no sabe qué es la dialéctica, a qué está aludiendo cuando se está hablando de eso, no sabe que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo y que obviamente todas las acciones que toman son las que lo están perjudicando. Entonces eso tiene que ser entendible. Pero obviamente esas categorías no se inventaron arbitrariamente ni por complicarle la vida a la gente. Son categorías que dan cuenta de la realidad y dan cuenta de la realidad de manera precisa y han mostrado su eficiencia. Entonces, lograr la sencillez sin abandonar la rigurosidad. Y un tercer elemento que es fundamental tener en cuenta es que las explicaciones de esa formulación breve
las argumentaciones de por qué eso es así, etcétera, toda la explicación, debe dejarse para monografías, para textos de estudio, para ensayos, artículos, escuelas, conferencias, paneles, seminarios, tanto en medios digitales como escritos. Digamos, la labor de explicación del programa es una labor muy importante, pero no se le puede dejar únicamente al programa, que es una formulación escueta, breve, sencilla, de las propuestas que hacemos. El trasfondo de las propuestas hay que explicarlo de manera profunda, suficiente, en monografías, textos, etc. Nosotros teníamos al lado de la formulación del programa textos para el estudio del mismo y cantidad de libros y publicaciones que puntualizan o puntualizaban sobre cada uno de los aspectos, digamos, que había que desarrollar. Estamos retomando esa iniciativa. Los compañeros que pudieron pegarse a las discusiones del 6 vieron que hay grupos que están trabajando el problema agrario, el problema ambiental, que están trabajando el problema urbano, como parte de esa argumentación, de esas explicaciones con estadística, con gráficos, con mapas, con ubicación de dónde y cómo ocurren las cosas. Y este curso, la segunda parte, va a contar con esos estudios, con los estudios de lo agrario, del urbano, etc. Y están en elaboración los textos para ser subidos como publicaciones digitales a la plataforma del CESI que podrían estar a consulta de ustedes. Entonces, no caer pues en la trampa de que no, eso es breve, eso es esquemático, eso no sirve para nada, y entonces prescindamos de eso. No. Esa formulación breve, sencilla, rigurosa, hay que entender, es más para la difusión, pero eso no nos exime de prepararnos a profundidad para la explicación de esas problemáticas nacionales. En ese trasegar, bueno, antes de seguir, aclaro, yo me he expandido en esta primera parte, que es como el trasfondo de lo del programa, y la estructura misma del programa puede ser abordada, va a ser abordada en las conferencias posteriores. Entonces yo estoy argumentando sobre todo la parte de la importancia del programa como un tema, digamos, introductorio, cómo se elabora, etcétera, las características que tiene y su estructura, y las conferencias posteriores pues asumirán los contenidos de cada aparte. El programa, desde la formulación de la declaración programática y la primera versión hacia el 8º Congreso, mantiene unas continuidades. Es una cuestión que debemos tener en cuenta. Ustedes pueden coger los textos en la biblioteca del 6, se está en un proceso ahorita de organizar todos esos materiales que podrían consultar, y van a encontrar que todos los programas tienen una redacción diferente, pero que tienen unos puntos que son en esencia lo mismo. Así cambia la estructura, cambia la organización, se mantienen unas continuidades. Por ejemplo, la lucha anticapitalista por el socialismo y el comunismo. Es una constante. La liberación de la clase obrera no es posible mientras se mantenga el capitalismo. Y es necesario construir una sociedad nueva, la del socialismo, que permita avanzar en la dirección de abolir la explotación, abolir el Estado, abolir todo tipo de opresión. Esa es una constante de todos los programas. Igualmente van a encontrar la lucha por la soberanía integral, es decir, en lo económico, en lo político, en lo militar, en el uso del espectro electromagnético, una soberanía integral para el logro de un país independiente. Un país que no tenga soberanía, pues no es independiente. Es un país neocolonial, un país dependiente. Y es un país que debe ser altamente desarrollado. El concepto de desarrollo ha cambiado, digamos, en las últimas décadas se ha ido precisando mejor. No es solo volumen de producción,
es también acceso de la población a esos bienes de uso generados por la producción, bienes de uso y servicios. El acceso es un elemento hoy constitutivo del desarrollo. No hay que pensar que se está hablando únicamente de grandes volúmenes de producción, sino de acceso de la población a producción y servicios. Y la capacidad de utilizar las riquezas, que en el caso de nuestro país son inmensas, en la satisfacción de las necesidades de la población. Y también encuentran como continuidad un país abierto a la cooperación internacional por la paz y la preservación del planeta y la superación de los problemas más acuciantes del medio ambiente, el hambre, las discriminaciones, la guerra. Igualmente, encuentran como una constante la lucha por la democracia avanzada, que no consideramos una etapa anterior al socialismo, sino como paso y parte inicial del socialismo. No hay una concepción etapista, sino una revolución ininterrumpida para abolir la explotación entre los seres humanos y todo tipo de opresión y de discriminación. Y dentro de la idea de que otra democracia es posible y un elemento constitutivo, van a encontrar allí, sobre todo en las últimas versiones del programa, un elemento constitutivo, la democracia directa. Tiene relación con el primer punto. Estas propuestas se levantan como alternativa al capitalismo y sus diferentes doctrinas económicas de gestión, no solo antineoliberales. El estructuralismo anterior, lo que llamó el keynesianismo, y el liberalismo económico estuvieron igualmente al servicio del capitalismo, al servicio de modelos de acumulación, al servicio de la explotación de los trabajadores. Las doctrinas cambian, pero la esencia de explotación no. Hay un dicho africano que decía: la serpiente cambia de piel, pero no de hábitos. Entonces, no creer que basta con simplemente criticar el neoliberalismo como una doctrina específica, la de moda de cómo se gestiona la explotación hoy, sino que hay toda una continuidad, digamos, en la elaboración teórica de la gestión de la explotación. Pero la particularidad es que hoy estas prácticas ponen en peligro de existencia a la humanidad mediante el calentamiento global, la destrucción del ecosistema y la guerra. Eso está muy presente en las tesis de este programa y encuentran algo en la redacción del anterior también. Y obviamente, relacionado con el socialismo como alternativa al capitalismo, el socialismo como una cuestión continua hacia la abolición de la explotación y la opresión y la discriminación, o sea, como una cuestión continua al comunismo. Socialismo, comunismo. De hecho, Marx en sus trabajos inicialmente hablaba de comunismo y después habló de dos etapas. Por la costumbre, digamos, política, que se familiarizó el concepto de socialismo, y entonces él considera el socialismo como la primera etapa, la primera fase del comunismo, el tránsito, realmente es la expresión que él utiliza más que etapa, el tránsito hacia la nueva sociedad, porque todas las formaciones económico-sociales, digamos, han terminado formándose en el seno de la anterior. Esta etapa de transición del socialismo sería la fase donde se crean las condiciones para superar la explotación de manera plena. Esa es la idea, digamos, que está presente y que hace parte de la teoría misma. Álvaro señalaba en el documento que podríamos compartir, de que varias de esas propuestas que están en las diferentes versiones hoy son compartidas por otros sectores. Entonces, sectores que llegaron después a la lucha, que llegaron con otras opciones y otras denominaciones, etcétera, pues han tomado varias de estas propuestas que nosotros
elaboramos producto de nuestra experiencia y de la investigación. Eso, pues, está bien. En el fondo es, digamos, una de las contribuciones a la unidad con esos sectores de izquierda que pueden ser aliados estratégicos, etc. Así no asuman todavía toda la argumentación, digamos, de la visión programática nuestra, pero hoy hay cantidad de cosas que son compartidas por otros sectores. Y también es un hecho que hay quienes no la comparten, pero se ven obligados a tenerlas en cuenta, digamos, no pueden ignorarlas. Es uno de los problemas, digamos, de la identidad nuestra. Hay que tener en cuenta esas propuestas. Entonces, se ven obligados a tenerlas en cuenta, así sea para tratar de impedirlas o desnaturalizarlas. Pero la importancia de este trabajo es que se ha colocado ya sobre el tapete, sobre la agenda de la gente, ese conjunto de propuestas o cambios. Cerrando esto de continuidades y cambios, quería llamar la atención sobre el hecho de que, bueno, ya se había mencionado que en el 13 Congreso se abrió paso a la negociación de la salida negociada. Desde el 16 hay declaración así ya muy afirmativa, muy abierta sobre la salida negociada del conflicto social armado. Y esa idea del 13 y del 16 Congreso persiste en su vigencia, pero también persiste en todas las formulaciones la afirmación de que es un proceso complejo. El lograr la salida negociada es un proceso complejo, como lo evidencia el 22 y las tesis del 23, el momento que estamos viviendo. No es nada fácil el salir de ese conflicto. Y una tesis del 17 que se retoma ahora, pero con un énfasis mayor, de pronto más afirmativo, es la de la posibilidad de que un proceso democrático nacional se dé en el marco de la globalización neoliberal a condición de generar una correlación de fuerzas en lo nacional favorable al cambio democrático y obviamente si se mantiene la decisión de hacer frente a la intervención y una correlación de fuerzas favorable en lo internacional. Obviamente contando con la solidaridad de los países que fueron fundados por Bolívar y la concepción latinoamericanista o nuestra americanista que está en el foro de Sao Paulo. Adelanto en qué consiste como la variación del énfasis. Esta tiene que ver con el hecho de que no había que esperar a que el neoliberalismo se acabara para poder hacer cambios. De hecho, ha habido cambios en las condiciones del capitalismo en cualquiera de sus fases y en cualquiera de sus doctrinas, incluido en la etapa neoliberal, sobre la base que la correlación de fuerzas sea favorable, lógico, y que haya fuerza para mantenerse. En la tesis de este congreso se especifica que el triunfo de un cambio democrático supone una derrota neoliberal. Digamos, no es solamente que se puede dar en el marco de la globalización neoliberal, sino que un cambio democrático en las condiciones actuales supone una derrota para el campo neoliberal y si las condiciones de relaciones de fuerza en lo nacional e internacional pues siguen vigentes en la formulación. ¿Por qué se hace necesario hacer actualizaciones? Pues básicamente por tres cosas. Porque en el devenir ocurren cambios en la estructura económica. Por ejemplo, cuando se formuló el primer programa, el país era rural, ¿no? Tenía menos peso el proletariado. Hoy tiene más peso el proletariado, pero también hay un proceso de unas capas sociales que están en lo que llaman la informalidad, en la precarización. Entonces son estructuras que van cambiando en lo económico, en lo social. El país era monoexportador de café, después varió a una variedad de exportaciones, básicamente agrícolas, y ahora está en un proyecto minero. Entonces, sí, la estructura económica, la estructura social, política del país cambian. Y obviamente eso hay que estarlo reflejando en las nuevas formulaciones. No basta con decir, estamos por que se acabe la explotación, sino que es a partir de las condiciones concretas
existentes que se van modificando. Porque en esa lucha también hay acumulados de experiencias, es el segundo punto, a nivel nacional e internacional. Son décadas donde se han acumulado diferentes experiencias y el programa debe reflejar eso. Y porque la lucha de ideas exige cierta sincronía con los debates nacionales e internacionales. Miren, por ejemplo, un programa nuestro se hizo con la consigna de unidad popular hace como 30 años, cuando el triunfo de Salvador Allende y el debate estaba en que era posible la unidad popular. Entonces se planteó esta idea de la unidad de las fuerzas democráticas como unidad popular. El Congreso, uno de los primeros documentos del programa habla por un frente patriótico de liberación nacional, porque lo que estaba en el ámbito del debate internacional era la importancia de los movimientos de liberación nacional y obviamente en la medida en que este país es dependiente del imperialismo americano, es una posesión neocolonial, pues no es posible un desarrollo independiente sin romper con el imperialismo y eso es una lucha de liberación nacional. Entonces, puede que cambien las formulaciones y se busque una sincronía con los debates, pero la esencia, digamos, se mantiene. Y bueno, la versión actual se debe a que la versión actual se aprobó hace 8 años. Obviamente hay cambios en la estructura económica y social que se han acentuado porque ha aumentado la interrelación entre el neoliberalismo como política oficial con el narcotráfico, lavado de activos, fortalecimiento del sector financiero y concentración de tierras, son fenómenos que se acentuaron. Se acentuó la alianza estratégica de los grandes grupos financieros que podíamos llamar antes sin dudas colombianos. Hoy dudamos qué tan colombianos son porque hicieron alianzas estratégicas con transnacionales, ¿no? Aceptando el bloque financiero terrateniente su papel subalterno frente al capital transnacional. Entonces son cambios que deben reflejarse en esta redacción. El desplazamiento de 8 millones de personas durante el conflicto cambia radicalmente pues, la estructura social. Hay una desregulación laboral acentuada, un incremento de la pobreza y la precariedad. Esos son cambios en la estructura social innegable. Hay cambio en el modelo de acumulación hacia el extractivismo y la conversión del Estado colombiano en un Estado rentista, con la destrucción creciente de la biodiversidad, de los recursos hídricos, con la transnacionalización del territorio nacional, en el sentido de que antes el territorio nacional no se podía comercializar en el mercado internacional. Hoy, de hecho, la mayor parte del territorio nacional está endosado a las transnacionales, son propiedad de las transnacionales mineroenergéticas. Son fenómenos que hay que reflejar. Y obviamente hay una marginalidad de más de la mitad del territorio, Guajira, Chocó, Costa Pacífica, Cauca, Amazonía, Orinoquía, están por debajo de los índices de pobreza, digamos, si el promedio es 33, ahí pasa del 50 y la marginalidad es absoluta, digamos, no hay presencia en ningún sentido de lo que podríamos denominar el Estado colombiano. Y obviamente hay una crisis del régimen genocida militarista ¿Algo? con una puja muy fuerte en esta etapa por los resultados electorales, que hubo una diferencia relativamente pequeña, digamos, entre el ganador y Petro, y se sabe hoy que el ganador tuvo a su favor compra de votos, ayuda de la ñeñe política y otras cuestiones de estas. Y las movilizaciones sociales que estaban en pleno auge desde el 21 de noviembre y que la pandemia, como factor que no podíamos aludir en las tesis porque no se podía adivinar todavía, genera nuevas dinámicas. Toda esa cuestión hay que reflejarla y obviamente que se acentúa la crisis del sistema capitalista, el papel que en él juega Estados Unidos, quien acentúa la política intervencionista en América Latina contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero también impulsa cambios de tendencia fascista en Brasil, Bolivia, Honduras, mediante maniobras de desestabilización de los gobiernos que no seguían la agenda de Washington,
y bueno, y se ensaya ahora en Argentina. Y para completar, de donde han salido los gobiernos por estas injerencias, lo que han llamado golpe blando, como Ecuador y Bolivia, le niegan la participación electoral a las fuerzas de Correa y de Evo, lo cual va directamente contra el pilar fundamental de la democracia representativa, que es el libre juego de los partidos. Pues hay dos partidos que no pueden jugar dentro de la lógica esta de injerencia abierta o injerencia soterrada de estas fuerzas. Otro elemento que hay que tener en cuenta en el programa, que aparecen nuevos actores internacionales como China, Rusia, Irán, que hacen contrapeso real a los planes de Estados Unidos de imponer su hegemonía. Debo destacar de esos dos el caso de China y Rusia, que lograron convertirse en potencia con economías estatales y cooperativas, no con economías capitalistas, es decir, con economías socialistas, alternativas al capitalismo. Caso de Rusia, pues sabemos que regresa hacia la privatización, pero China, con una serie de particularidades, mantiene su carácter de partido, de proceso dirigido por el Partido Comunista y lo que llaman ellos un socialismo de mercado, donde sí, lo fundamental de la propiedad sigue siendo estatal, pero convive con propiedad privada. Antes de que lloviera. Esa es como la introducción realmente, y para terminar, No, pues yo aludir, Ya. alguien abrió el micrófono y está haciendo interferencia. Y para terminar, entonces, lo de la estructura propuesta, digamos, del programa, que seguramente podrán ustedes desarrollar con los otros conferencistas, y al mencionarlo brevemente, pues tratamos de ir cerrando para ver si damos campo a algunas inquietudes o preguntas. La conferencia de todos modos se vio un poquito recortada por el homenaje ineludible a Álvaro con motivo del tema que abordábamos. Un capítulo es el de la crisis sistémica del capitalismo. Hay compañeros que ponen en cuestión porque en unas partes se habla de crisis económica, cíclica, sistémica, crisis de estructura, etcétera, etcétera, en diferentes partes de diferentes maneras. Pues porque son diferentes. Y que la crisis tiene que ver con cualquier situación que tienda a alterar el comportamiento, digamos, normal de cualquier proceso. Entonces se puede hablar hasta de crisis de valores o hasta de crisis de pareja, de lo que ustedes quieran. La expresión de crisis es muy amplia. Pero sí habría que destacar la diferencia entre las crisis cíclicas del capitalismo, de corta duración, de larga duración, y la crisis a la que se está aludiendo en este capítulo es una crisis del sistema capitalista, en lo económico, en lo social, porque no responde a las necesidades de la sociedad. Más del 50% de la gente vive en la miseria. Los índices de hambre son enormes, la destrucción de población por las relaciones existentes son enormes. Entonces, no es solo económica, sino es social y es política, es la pérdida de la posibilidad de gobernanza, es la crisis para gobernar. Estados Unidos hace grandes esfuerzos, básicamente a través de la política de guerra y del intervencionismo, para mantener su papel de hegemón. A eso es que alude ese capítulo, y allí es donde se habla de la imposibilidad de avances democráticos y la derrota del neoliberalismo, de los nuevos actores internacionales, y tal vez recordar un concepto que estaba en los otros programas del carácter de nuestra época, hasta el 91, con la caída de lo que llamaron el muro o del socialismo en la Unión Soviética, la desintegración de la Unión Soviética. Hasta esa época se hablaba de que el carácter de nuestra época es el paso del capitalismo al socialismo.
Bueno, después salió el chiste entre algunos compañeros de que habíamos entrado en la época del paso del socialismo al capitalismo, con estos reveses que tuvo el movimiento obrero internacional. Pues lo que se sostiene en las tesis es que los partidos obreros que conservan el poder, que tienen estados socialistas en desarrollo, incluso potencias, mantienen abierta la época de los cambios anticapitalistas. La desintegración de la Unión Soviética no significó la liquidación del socialismo, ni mucho menos la vigencia de la lucha por el socialismo para reemplazar al capitalismo. Países como Vietnam, China, Corea, Cuba, se reclaman socialistas. Nicaragua se reclaman camino al socialismo. Entonces, esa época de cambios anticapitalistas continúa abierta, además de manera significativa. Si ustedes suman la población de esos estados, es una caracterización más importante que la que existía en la Primera Guerra Mundial, incluso por población. Si no, dejando de lado pues, los avances tecnológicos, científicos, etcétera, que respaldan esas políticas. Entonces, no se ha cerrado el cambio, la posibilidad del cambio del capitalismo al socialismo. Y bueno, la posibilidad del cambio del capitalismo al socialismo está dada por la existencia misma del capitalismo. Hay una crisis de estructura del capitalismo cantada, que tiene que ver con la famosa crisis del sistema capitalista. Cuando hablamos de estructura, hablamos de concordancia entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Si las relaciones de producción contribuyen al impulso, al desarrollo de las fuerzas productivas, estamos en un periodo de desarrollo estructural que solo desaparecerá cuando agote todo el potencial que puede desarrollar en su seno. Eso está en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política. Esa crisis estructural siempre alude a fuerzas productivas y relaciones de producción. Esa es la estructura, ¿no? Y cerramos esa parte, ese capítulo con lo de las luchas en América Latina. Yo destacaría solamente que ha puesto el triunfo de los procesos que vimos de carácter democrático y su caída, han puesto de presente la necesidad de la unidad más amplia para llegar al poder, pero la unidad más amplia para mantenerlo y desarrollarlo. El problema de la unidad es decisivamente clave y por eso está en la consigna central misma del Congreso. La necesidad de la renovación de liderazgos colectivos e individuales. Miren ustedes el callejón sin salida en que se mete Bolivia porque no tenían un candidato diferente a Evo. No pudieron construir un candidato diferente a Evo. Y el desgaste que presentaba fue utilizado, obviamente, de múltiples maneras para generar la desestabilización, mezclarle a eso, pues, el fraude, etcétera, deslegitimar el gobierno y generar la intervención, la desestabilización que hubo. La desestabilización del PT, pues PT sigue siendo en buena parte pues su dirigente y la presidenta estaba allí porque la había designado el presidente. Entonces, ¿cómo fortalecer esos liderazgos individuales, volverlos más colectivos? ¿Cómo garantizar una integración generacional? Una buena experiencia nos la dan los cubanos que reemplazaron toda su dirección con un programa de renovación con cronogramas, promoción de cuadros, etcétera, pensado, calculado, que no generara el traumatismo que podía haber generado un liderazgo pues tan irreemplazable como el de Fidel Castro. Renovación democrática del poder permanente es otra de las experiencias a las que hay que ponerle cuidado. El poder permanente tiene que ver con los cargos públicos de carrera, los que no son objeto de elección popular.
sobre todo muy fuertes en el poder judicial, son cargos de carrera, y en las Fuerzas Armadas. Si no se democratiza el poder judicial y las Fuerzas Armadas, muy difícil hablar de un nuevo Estado y de garantizar la permanencia del nuevo Estado. Obviamente la necesaria defensa del poder que no se defiende, está condenado a sucumbir. Eso nos lo recuerda el aniversario recientemente conmemorado de la caída de Allende. Puede ser prestigioso, querido, adorado, etc. Pero si el poder permanente está del lado de la restitución del viejo régimen, los cambios terminan por bloquearse. Y obviamente tener en cuenta la ofensiva abiertamente intervencionista de Venezuela, Cuba, Nicaragua y las intervenciones desestabilizadoras que ya hablamos de Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina. Y recordar que el consenso de Nuestra América, ese documento, es el referente programático nuestro, construido por el Foro de Sao Paulo, del cual hacemos parte con otra serie de organizaciones de izquierda. Es el referente programático para las transformaciones en América Latina. Bueno, crisis de estructura y las fuerzas productivas, y vamos a acelerar un poco para terminar. Un problema es el del capital transnacional, o sea, la dependencia imperialista, que se expresa por lo menos en 4 aspectos señalados en las tesis: el saqueo de los recursos mineroenergéticos, endosamiento del territorio nacional, atentado contra la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la desindustrialización, la privatización de bienes y servicios. Todo eso como saqueo por parte del capital transnacional. Inversiones extranjeras en el sector mineroenergético, financiero, industrial, construcción y servicio, únicamente los más dinámicos. Los más dinámicos están penetrados por la inversión extranjera. Y las ganancias van pues para la casa matriz. Son ganancias que deberían reciclarse en el mercado pues capitalista nacional, y que van para el exterior, condenando a este país pues a tener un desarrollo atrasado con relación a los otros países capitalistas dependientes. Deuda externa, 33% del Producto Interno Bruto. La tercera parte de lo que producimos se va para pagar intereses a los americanos. Eso sube ahora con los nuevos préstamos que se adquirieron en el marco de la pandemia. Y obviamente la política económica nuestra se dicta desde el Banco Mundial, que ahora además va a quedar en manos de una persona designada por Trump contra la opinión de varios sectores de las burguesías de América Latina. Pueden saber la fuente de nuevas contradicciones que se pueden generar ahí. Problema de la tierra, lo van a ver despacio. Destaco simplemente el que hay una concentración y mal uso. El 81% de la tierra está en manos del 1% de los propietarios, y el 70% de esa superficie es ganadería extensiva, que es la más improductiva posible. Es una mala utilización de la tierra que impide pues, la posibilidad de generar mayor cantidad de productos para satisfacer necesidades de la población. Los campesinos padecen el despojo, cerca de 8 millones de desplazados, el genocidio, la destrucción de la biodiversidad por la minería, por la fumigación con glifosato, por las llamadas semillas mejoradas, que son las semillas que solo sirven para una cosecha, tienen que volverla a comprar, ¿no? Y los abonos altamente contaminantes, que son del sector mineroenergético, y una producción orientada a la exportación, amarrada a los grandes capitales del TLC. Y obviamente pérdida de la soberanía alimentaria. Hoy importamos el 70% de nuestros alimentos. Eso generaría, digamos, caracterizaría la crisis de estructura, o sea, la crisis de las relaciones de producción existentes, que son capitalistas y dependientes del imperialismo,
y atrasadas por la dominación terrateniente en su expresión improductiva, etcétera, y vinculada igualmente de manera dependiente al mercado internacional a través de los TLC, que le dicen a la gente el Tratado de Libre Comercio qué puede producir y qué no debe producir, qué tiene que importar, por eso importamos el 70%. Ese es el resumen de la caracterización de la crisis de estructura, por lo menos de los rasgos más importantes. Y los beneficiarios de esa situación, que es crítica a nivel estructural, los imperialistas, que se llevan las ganancias a través de esas 4 formas, podrían volverse 5, los grupos financieros locales aliados al gran capital transnacional y los terratenientes, y los narcotraficantes con creciente influencia económica y política a través del lavado de activos. ¿Quiénes padecen ese tipo de producción que tenemos? Los asalariados, que son el más del 50% de la población, que son despojados de su plusvalía, que cada vez más pierde poder adquisitivo su salario, que son empujados a la precarización con las nuevas formas de contratación y al desempleo creciente y a la miseria. Los 7 millones de campesinos, que en un 50% viven en condiciones de pobreza, los trabajadores por cuenta propia cada vez más precarizados, e incluso sectores pequeños y medianos empresarios que ven saqueadas sus escasas ganancias por el sector financiero a través de los altos intereses. Esas serían las fuerzas interesadas en el cambio, y las otras las interesadas en mantener el Estado. Entonces, las fuerzas interesadas en mantener el Estado de cosas actual son el imperialismo, los grandes grupos financieros locales, los terratenientes y el narcotráfico creciente. Esa es la recomendación de ubicar lo que es fundamental para resolver los problemas del pueblo colombiano. Pues los que se benefician de la situación del pueblo colombiano, de la situación calamitosa, de la explotación del pueblo colombiano, pues quieren seguir manteniendo eso porque están bien. Y las fuerzas interesadas en el cambio, pues son los trabajadores asalariados, los campesinos, trabajadores por cuenta propia, que están llamados a constituir el bloque popular como fuerzas motrices de la Revolución Democrática Popular, parte y paso inicial del socialismo, única alternativa al capitalismo monopolio transnacional, en un nuevo Estado democrático popular. Y bueno, finalmente está lo del papel del PC. El papel a organizar a esos sectores para realizar el programa, ¿no? Básicamente esa es la idea, pues a través de elevar su grado de organización y de conciencia y los cambios que están contenidos en el programa. Así terminamos esta presentación y tratamos de recibir preguntas, comentarios en el poco tiempo que nos queda. No sé si de pronto podemos alargar algo, Harold, no sé. Tú me dirás para prever las respuestas. Sí, yo creo que pues primero esperemos qué preguntas hay y bueno, damos algunas, las ubicamos en bloque para una sola respuesta. Y luego entonces planteamos lo que se viene para los próximos jueves sobre el programa. ¿Les parece? Bueno, si algunos compañeros pide la palabra, pues vamos hablando, vamos interviniendo, que si se desbordan, pues yo controlo aquí. Harold Williams. Sí, William, siga. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las compañeras y compañeros asistentes. Un reconocimiento al maestro Oviedo, que ha sido muy preciso, claro y contundente en la exposición. Pero mi propuesta va en este sentido. Quedamos perfectamente ilustrados de lo que debe ser el programa, cómo se proyecta, pero hay un debate en el momento que es muy
importante y creo que en esa misma perspectiva podríamos aprovechar al compañero Oviedo para que nos hable un poco de lo que se vive y es el desmonte del Estado social y democrático de derecho, que manifiesta una contradicción antagónica, por supuesto, y es tratar de retornar al viejo modelo de la anacrónica Constitución del 86, en ese concepto restringido y dictatorial, pero que en la perspectiva de lo que acontece ahora es meterle miedo a la gente con la figura del castrochavismo y del nuevo socialismo, alinearlos en esa perspectiva de la derecha y negar la aplicación de la Constitución que determina que el ser humano, el individuo, es la esencia y fundamento del nuevo concepto del Estado. Y todo el tiempo el discurso institucional es que hay que defender las instituciones y el Estado que está integrado por ellas. Es esa inquietud para ver si en los minutos que quedan, pues Álvaro nos puede aportar elementos frente a esto. Listo, profesor Williams, muy bien. ¿Qué otro compañero o compañera quiere hacer una pregunta? Bueno, parece que hemos sido muy claros hoy en el proceso. Entonces, profesor Álvaro, sobre el Estado. O todo está claro o todo está confuso y tengo que volver a empezar. No, dejamos La pregunta de William da como para otra conferencia, ¿no? Pero es una pregunta realmente importante. Hay una ofensiva del capital, de los sectores más agresivos del capital financiero, pues que se nutre, obviamente, se ha nutrido por el esquema de acumulación de despojo, que es negocio, digamos, el conflicto. El despojo se practica desde el 48, que no quiere darle cumplimiento a los acuerdos firmados en La Habana, quiere hacerlos trizas, como lo manifestaron gráficamente, y con ello, pues la institucionalidad que la acompaña, la institucionalidad en la medida en que les crea dificultades, están dispuestos a violarla, ¿no? Ustedes saben bien que uno de los principios del Estado social de derecho es el tener contrapesos y frenos para el desborde del Ejecutivo o para el desborde de cualquiera de los órganos de poder. Lo que ha hecho el uribismo es, en primer lugar, aprovechando el marco de la pandemia, asumir las funciones del legislativo y legislar por decreto, como en la larga tradición que tenemos nosotros de estado de sitio, que era eso, era decretar, era gobernar por decreto, y suprimir los órganos de control bajo la modalidad de coparlos. Entonces, si el presidente es uribista, pero los que lo controlan son uribistas, y si la fiscalía que juzga a Uribe es uribista, etcétera, pues pueden ir calculando las consecuencias, digamos, de la normalidad, y que en el caso nuestro se vuelve normal, ¿no? Digamos, aquí lo particular es que el estado de sitio o estado de excepción ha sido como la constante, ha sido la constante. Entonces, claro, hay una ofensiva contra la institucionalidad y la carta que se ensaya en América Latina es el desmonte de esa institucionalidad, digamos, negarle el derecho a participar en las elecciones a los correístas o a Evo, que son fuerzas mayoritarias, es reeditar la experiencia de Colombia de las elecciones en las que se presentó como candidato único Laureano Gómez. No pudieron participar los liberales en medio de la represión que se había desatado contra ellos, y obviamente pues tenía que ganar Álvaro Gómez, que fue como el afianzamiento de esa dictaduras civiles conservadoras que después termina en una dictadura liberal. En ambos casos son dictaduras consensuadas, donde se mantiene en las civiles se mantiene la cara de la apariencia de que la democracia sigue vigente porque hay procesos electorales, claro, amañados, con compra de votos, con capitales ilegales de por medio financiando campañas, con represión, con impedimento de garantías y además fraude, pues, para completar
Entonces se vuelve como una caricatura, digamos, de la democracia, pero que se reivindica como tal. Entonces, sí, William tiene razón cuando habla de que hay una ofensiva para el desmonte del Estado del 91. ¿Y qué hacer frente al llamado de si se defiende la Constitución del 91? La Constitución del 91 y el Estado que sale de allí tiene una particularidad, y es que si bien declara que es un Estado social de derecho y pues incluye cosas importantes como la tutela y los derechos humanos, digamos, hay rasgos positivos que significan un avance frente a la Constitución del 86, la Constitución del 91 también recogió en lo fundamental toda la legislación de estado de sitio que se había gestado desde el 59 hasta el final del Frente Nacional y los dos gobiernos sucesivos que se desarrollaron. Es decir, toda la legislación de emergencia fue recogida en el Congresito, en normas más generales, y se estableció un estado de sitio, digamos, por etapas, ¿no? Y que además se puede volver a decretar y que se puede readecuar, emergencia económica, bueno, pues hasta el más duro, digamos. Ese carácter antidemocrático estuvo en el Congresito, que fue el famoso acuerdo de los amigos del M-19 con Álvaro Gómez y Serpa, pues con el liberalismo y con el conservatismo, sobre lo que llamaron lo fundamental. El acuerdo sobre lo fundamental que está expresado en el Congresito fue esa legislación de emergencia, o sea, la tradición autoritaria del Estado, y la reforma del Estado que dejó abierta la puerta a todas las prácticas neoliberales que son la negación del Estado social de derecho. Es decir, esa Constitución nació preñada con su contradicción en ciernes. En la primera parte se formula todo lo que mencionaba William, y en la segunda parte se deja abierto, vivito y coleando, todo el esquema autoritario y neoliberal. Y es un instrumento para desarrollar eso. Las reformas posteriores acentuaron eso y reventaron los mecanismos de control. Reventaron los mecanismos de control, entre otros con la reelección del presidente, porque parte de los mecanismos de control estaban montados sobre el hecho de que una parte se nombraban durante una presidencia y la otra durante la otra. Entonces, cuando tú empalmas dos periodos presidenciales, entonces esos cuerpos quedan nombrados en su totalidad bajo la égida del mismo gobierno. Y bueno, y ustedes saben cómo se aprobó eso, el fenómeno de la política y la parapolítica y todo esto, pues está en el fondo del acentuamiento autoritario de la Constitución del 91. Así que una defensa en bloque de la Constitución, pues no cabe, pero sí puede caber la defensa de los elementos que tienen un contenido democrático. Hoy hay una ofensiva contra la tutela, incluso una utilización para desgastarla, una utilización indebida para desgastarla. Hay una ofensiva contra los órganos de control, para modificar la composición de los órganos de control. Hay una ofensiva en las condiciones actuales del marco de la pandemia para que el Parlamento restrinja sus funciones a lo mínimo, y el programa de gobierno de los gremios se va aprobando por decreto a propósito de las medidas de emergencia de la pandemia. Entonces, esos elementos de defender algunas instituciones democráticas, algunos contenidos democráticos, pues haría parte de la lucha por la defensa de la apaleada democracia, pero la alternativa, recuerden ustedes, está en dos cosas que un poco fueron desarrollados. Yo recomendaría que le pegaran una mirada a las resoluciones del Congreso de la UP. Están desarrolladas tanto en el programa, digamos, las tesis terminan con unas propuestas de programa para lo inmediato que están desarrolladas, mucho mejor precisadas
en la propuesta, en la declaración final y en las propuestas programáticas post-pandemia de la Unión Patriótica. En la idea, desen cuenta ustedes, de poder generar una alternativa, un nuevo gobierno, un gobierno democrático, lo cual supone una correlación de fuerzas más amplia que la que confrontó a Duque en las elecciones pasadas. Tiene que ser una coalición más amplia, con mayor respaldo popular, pero que no se quede simplemente en la elección de un presidente, sino que sea capaz de elegir un legislativo favorable a ese programa, ser mayoría también en la segunda rama del poder, no solo en el ejecutivo, sino en el legislativo, pero además la preocupación por la renovación del poder permanente, o sea, del poder judicial, de la renovación democrática del poder judicial y de las Fuerzas Armadas. Son cuestiones bien significativas dentro de la idea de la lucha por la democracia. Más que defender la letra muerte apaleada y arrinconada, de uno u otro aspecto, pueden haber aspectos que sean reivindicables coyunturalmente, hay que pensar en un gobierno que tiene como función, el gobierno es el que establece la manera de gobernar, o sea, el régimen. Tiene la posibilidad real de cambiar el régimen. Y cambiar el régimen es un problema estratégico dentro de la estructura política del país, porque es un régimen que se ha hecho en medio del conflicto, que se caracteriza por la práctica del genocidio, de los crímenes de Estado que están en pleno debate y en discusión en las instancias de la Comisión de la Verdad, de la JEP, etc. También hay una ofensiva contra esas denuncias. Cambiar el gobierno puede cambiar el régimen, pero sobre todo puede abrir paso a una idea central que está, seguramente pueden desarrollarlo ustedes, que está allí. No se necesita solamente un nuevo gobierno, y es un paso muy importante, no es secundario cambiar el régimen, porque crea condiciones favorables para el desarrollo de la lucha de clases, y esas condiciones favorables deben terminar en un nuevo Estado. La diferencia entre un nuevo gobierno es la diferencia entre ganar unas elecciones presidenciales, como se plantea en la perspectiva de la UP, presidenciales y al Parlamento, y a emprender el camino por la renovación democrática del poder permanente, pero que apunta hacia un nuevo Estado. Un nuevo Estado supone cambio de las fuerzas, del bloque de fuerzas que está en el poder. O sea, el nuevo gobierno debe abrir paso a que el bloque popular sea el factor determinante del nuevo Estado. Eso supone una nueva constituyente, una nueva constitución, no solo las partecitas buenas de esta. Seguramente habría que aprovechar la experiencia de esta, pero una nueva constitución que garantice el ejercicio del poder al nuevo bloque de fuerzas y que garantice las otras cosas que decíamos, la capacidad de defensa, etcétera, etcétera. Todo eso sobre la base de correlaciones de fuerza nuevas. No hay triunfo electoral si no hay una correlación de fuerzas nuevas construida en el problema de la unidad, en el marco de la resistencia, para un gobierno democrático. Un gobierno democrático que abra paso a un nuevo Estado. Un nuevo Estado puede suponer, habría que ver el momento en que se convoca, porque el problema de constituir, de garantizar una constituyente que haga esa tarea, supone una composición específica y por lo tanto una relación de fuerzas favorables para los sectores populares. Puede abrirse ahora mismo una propuesta de constituyente, por ejemplo, por parte del uribismo para cambiar la institucionalidad. La han hecho en momentos de emergencia y en las condiciones actuales con ñeñe política y similares para ganar la nueva constituyente y construir una nueva constitución que sería un programa no conservador y llevarnos
hacia los modelos corporativistas que ensayaron Laureano Gómez y que el cual ha mostrado enorme simpatía a Uribe, u otros proyectos similares. Entonces eso de la constituyente tiene su más y su menos. Yo veo que algunos compañeros levantan hondamente la idea de que el constituyente primario está en la calle y entonces ya hay que pasar a hacer la nueva presencia y la nueva constitución. La nueva constituyente hay que tener en cuenta el problema de la relación de fuerzas para garantizar que sea un avance en la acumulación de fuerzas hacia las transformaciones profundas que proponemos y no que sea un momento de inflexión o de retroceso de los acumulados que se han venido gestando en la última etapa. Sería eso. No sé si queda respondido, William, o si sí, queda más alborotada la inquietud. Sé que hay más problemas para verle, pero pienso que como lo central de la pregunta está por ese lado. Sí, además también hace parte del desarrollo de la escuela, de la escuela del seminario que estamos haciendo. Y bueno, les informo, la próxima semana trabajaremos la dependencia, la estructura económica y la situación de la clase obrera. Al siguiente jueves, el problema agrario y la cuestión urbana. Seguiría el problema ambiental y economía extractivista. Seguiría después un nuevo gobierno, un nuevo Estado, y cerraríamos las reivindicaciones sociales y un gobierno por la paz. Así entonces va a ser el desarrollo del seminario, del programa del partido que vamos a desarrollar hasta las jornadas, de 5 jornadas siguientes. Entonces, ese tema volveríamos a tocarlo casi en la penúltima en el penúltimo ciclo. Entonces, creo que la respuesta que nos da el profe nos abre también y nos pone inquietudes para trabajar de aquí para allá ir leyendo y ir documentando. La pregunta, profe, que me hicieron ahí era que si la exposición se podía compartir, si la podía dejar. Pues no sé, tú lo que digas, profe. Dos cuestiones sobre el problema de la exposición. Pues una obviamente es un borrador en elaboración que seguramente podríamos tener más precisado, digamos, más adelante y bueno, podríamos seguramente ponerlo en circulación. No hay problema en eso. Pero tener en cuenta, compañeros, que una guía como esta que ustedes acaban de ver ahí en pantalla, sobre todo es un apoyo para la exposición y para el auditorio, digamos, como para saber bien cómo en qué tema va, debido a que en el mundo digital, digamos, la tendencia a la dispersión es mayor que cara a cara. Entonces, es como un apoyo en esa dirección, pero ustedes vieron que en cada punto se dijeron mucho más cosas de las que estaban escritas. Y eso que evitamos intencionalmente ilustrarlo con estadísticas. Una fundamentación ya más explicativa del programa tendría que incluir estadísticas, argumentaciones, etcétera. Tendría que tener otro carácter. Sí, se dice que estas guías no reemplazan al profesor y que si lo reemplazaran merece ser reemplazado, ¿no? Entonces, podríamos, mejorándola, compartirla para que ustedes la usen en otras conferencias o en otras exposiciones, pero sobre todo como una guía que no agota los contenidos, y que no reemplaza la toma de notas porque hay mucha consideración, énfasis, ampliaciones, etcétera, que se vuelven parte constitutiva de la exposición. Entonces, esas serían las dos aclaraciones sobre la pregunta final. Perfecto, profesor. Entonces esperaremos entonces un documentico guía para trabajarlo, para los compañeros en las regiones puedan tenerlo como apoyo. ¿Correcto? Bueno, entonces, como ya saben, de aquí para allá los jueves son nuestros. Son nuestro trabajo conjunto. Hay muchos compañeros de muchas regiones. Tenemos de La Guajira, Cesar, Barranquilla, Cartagena,
Medellín, Meta, Neiva, Huila, los compañeros de Cali, Diana, un saludo a Diana que siempre nos acompaña. Entonces, a todos y todas las compañeras que nos acompañaron, los 32 compañeros y compañeras que estuvieron presentes hoy en la jornada, muchas gracias. Los esperamos y las esperamos el próximo jueves de 5 a 7. Hoy nos fuimos 14 minuticos más, pero no importa, fue sustancioso y nos ayudan a mantener claras las ideas o por lo menos ir organizando nuestro debate. Recuerden que estamos preparando congreso y necesitamos mucha información para poder dar el debate con altura, no con el pensamiento primario, sino con un pensamiento más profundo, más elaborado. Muchas gracias. Saluda a Jorge Gómez Triana, que por aquí nos viene acompañando en todos los eventos que hemos tenido, a Jaime Chapetón de las Contralorías, a Rigoberto, a Paola Bolaños de acá de la región de Cundinamarca y Sumapaz, a Magnolia del sector Mujeres, Farida, Julián Cabanilla desde la directiva CUT Bogotá, Gildardo de Cali, Gildardo Silva, nuestro compañero dirigente del partido y de la Unión Patriótica en la región, Jaime Parada, Enrique Molina, a José David, a Jorge Gómez, a Magda de Senaprop, ¿cierto? Amparo, José Murillo, que siempre nos acompaña también, a Julio César de Cúcuta, que nos ha acompañado siempre en estos, a Norberto, es decir, aquí a Danilo Arenas, a Jaime Parada, a los compañeros que, si se me escapa alguno, a Raquel Mejía, que también ha estado, a Williams, presidente de Fenaltrace, que siempre nos acompaña también en nuestras jornadas educativas, y a los compañeros de Sintra y Tabaco, que también hacen presencia aquí. Aida Marina, también siempre del sector de las mujeres presente. La compañera de La Guajira, que siempre también ha estado aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias y los esperamos y las esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, camaradas. Un abrazo. Gracias, Abrazo, Gracias, Esto. compañeros. Buenas noches. Gracias, camarada. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, Eso, Rosa María. muchas gracias. Hasta la próxima, compañero. Eso. Un abrazo, camaradas, Un para saludo todos. para todas las compañeras y todos los compañeros y muchas gracias por su atención. Igualmente, compañero. Muchas gracias. Felicitaciones por el evento. Muchas gracias. Gracias, Felicidades. profe Oviedo y camarada Harold. Gracias. Ok, Con mucho gusto. Cabanilla. Enrique Molina. Bien por estar acá. Muchas gracias, camaradas. Bueno, Hasta el próximo jueves, muchas gracias. listo, hasta el próximo jueves. Gracias, camarada. Nos vemos el próximo jueves. Sí, firmes aquí, El compañeros. próximo jueves. Pedro Ramírez, de La Guajira, muchos saludos.